porque no sé qué órganos están aquí. ¿Sí? Ahorita sí ya me pueden decir, si me duele aquí, ¿qué me van a decir? Hígado, vesícula, ¿qué más? Colon, puede ser cabeza de páncreas, ¿verdad? Puede ser hasta el riñón que se irradia. O sea, ya van a saber aquí, van a decir, no, es la vejiga. No, doctor, no es la vejiga, porque la vejiga está más abajo. Van a decir, oye, es el uretero. No, pues el uretero no, por ahí no. A ver, que se esté durmiendo, que se pare mejor, ¿sí? Porque nos interrumpe mejor. Entonces, tenemos que tener nociones de neuroanatomía para que nos vayamos más rápido en la exploración. Entonces, muchas veces hacemos las cosas y nada más las hacemos de cajón. Paciente masculino consciente, hidratado, pupilas isofóricas, normoreflexas, campo pulmonar limpio, bien ventilado, ruido cardíaco rítmico, de buena tonalidad, abdomen blando, depresivo, sin peristalsis normal, sin datos de irritación meningia, genitales de acuerdo idea y sexo, y extremidades íntegras. A eso le llamamos todo lo que ponemos en la nota, ¿verdad? Y entonces eso se ha ido haciendo de cajón, y entonces ya hay veces que cuando nosotros vemos al paciente queremos saber cómo estaba cuando llegó, pero no sabemos. Entonces tenemos que tener nociones básicas de neuroanatomía, porque cuando ustedes estén en el servicio o ya en su práctica, el paciente les va a llegar y les va a decir, doctor, yo estuve internado en el seguro y fíjese que me hicieron estos estudios. Cuando lleguen con ustedes nada más les van a enseñar la placa. Oye, ¿dónde está la interpretación? No, pues no sé, doctor, esto es lo que me dieron nada más. Entonces tienen que tener nociones básicas de qué estructuras están viendo y la anatomía normal. Y si ven, este es un esquema y esto es un paciente real y se ven iguales, ¿sí? Iguales las estructuras anatómicas. Entonces tenemos que ir viendo cómo se divide el sistema nervioso. Entonces central y periférico. Periférico, nervios craneales, los nervios raquídeos y el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo. Entonces descripción macroscópica, sistema nervioso central y periférico. Y yo luego a veces les pregunto a los residentes, a ver, dime la estructura macroscópica del sistema nervioso. Bueno, pues es que está dividido en lóbulos, central y periférico. El central está dividido en 2 hemisferios unidos por el cuerpo calloso, ¿verdad? Y que cada hemisferio tiene lóbulos, 4 lóbulos, ¿verdad? Me pasa lo que sí. Y entonces vamos viendo de afuera hacia adentro, está la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tiene el cráneo y la anatomía del cráneo, que es una cavidad rígida que contiene y protege el cerebro y está formada por los huesos frontal, parietal, temporal, una lámina interna y otra externa separadas por un espacio y tiene fosas. Fosa anterior, media y posterior. En la fosa anterior contiene el frontal, en la media el temporal y la posterior el cerebelo. Y entonces así lo vamos a ver en la tomografía. Fosa anterior, fosas medias y fosa posterior. Y entonces ya en la tomografía, pues, decimos aquí está el lóbulo frontal. Y cuando describimos la tomografía decimos que tiene una lesión en la fosa media derecha, ¿sí? O en el lóbulo temporal, porque ya sabemos que ahí está la lesión, ¿verdad? Entonces son anatomía básica, pues, que nos enseñan en el primer semestre de la carrera, ¿verdad? Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Aquí se localiza el cerebelo y tallo cerebral, y aquí lo temporal y aquí el frontal. ¿La que sigue? Y entonces ya tenemos las meninges también, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve todo eso? ¿Verdad? Y esto es importante porque a veces tenemos pacientes con traumatismos que tienen hematomas subdurales, hematomas epidurales también, ¿verdad? Y sirve como amortiguador el líquido cefalorraquídeo. Pacientes que puedan tener una hemorragia subaranoidea, pues aquí es donde se va a localizar. ¿La que sigue? Y entonces lo que le decía yo, la anterior. No, esa. Y los hemisferios, ¿verdad? Y la función, se tienen que aprender qué función tiene cada lóbulo, ¿sí? Función motora voluntaria, ¿sí? Personalidad y a veces la conducta del temporal, audición, ¿sí? La audición, el habla, en el hemisferio dominante, la conducta y la emoción. Y entonces hay veces que nosotros decimos el paciente está frontalizado. Está frontalizado, ¿por qué? Porque el paciente tiene cambios en su conducta y en su personalidad. Entonces ya tenemos que leer un síndrome de frontalización, ¿sí? Entonces a grandes rasgos esas serían las funciones
de cada lóbulo, ¿verdad? La que sigue. Y entonces ya tenemos nuestro cerebro, y entonces ya lo vamos dividiendo. ¿Cómo se llamaría esta cisura? La cisura de Rolando. ¿De Silvio? De Silvio. De Silvio, ¿verdad? ¿Y la otra? Rolando. De Rolando, De Rolando. ¿verdad? Y entonces algunos libros dicen prerolándica, posrolándica, ¿sí? O cisura central, precentral o postcentral. Y entonces nos sirve como división, ¿sí? Para decir que de aquí para acá tiene una función motora y de aquí para acá una función sensitiva, ¿sí? Y entonces en esta área localizaríamos el área 44, 45, que nos habla de que su función es la articulación del lenguaje, y cuando se daña nos da una fase ¿de qué? ¿De qué? Hacia De Broca. Broca. Y la de Wernicke está acá atrás, y entonces si un paciente yo lo voy a explorar y le encuentro una fascia sensitiva de Wernicke, el paciente se va a poder mover, pero va a estar alterada su lenguaje ahí, ¿sí? De la comprensión. Y entonces el paciente puede mover los brazos porque este es el área que controla el movimiento. De aquí a acá está muy retirado, ¿sí? Y entonces el paciente no nos entiende lo que le decimos. Y él piensa que lo tenemos retenido a la fuerza, porque él se quiere parar y se siente bien. Y los compañeros o las compañeras, cuando ven que el paciente se quiere parar, dicen: doctor, el paciente está inquieto. Ah, pues amárralo a la camilla, o amárralo a la cama. Y entonces se le amarra al paciente y el paciente se pone más agresivo, porque piensa que lo queremos tener retenido, les digo, ¿sí? Y entonces nosotros sospechamos: tiene agitación psicomotriz el paciente, o ponle su diazepam, o ponle su haloperidol para que se controle. Y nosotros le estamos explicando al paciente que está internado porque tiene una alteración del lenguaje y cursó con desorientación, y que estamos en espera de hacerle una tomografía. Pero el paciente no nos entiende todo eso que le decimos, porque no entiende el lenguaje hablado, que esas son áreas de asociación, ¿sí? Asociación. Entonces, área de Wernicke, área de Broca. Lenguaje de la articulación, lenguaje de la comprensión y de la escritura, lo motor, lo sensitivo, a grandes rasgos. Y el occipital, pues la visión. Entonces tenemos que tener una noción básica de qué función tiene cada parte de nuestro cerebro. ¿Para qué sirve? El área motora tiene problemas de articulación del lenguaje y la sensitiva de comprensión del lenguaje. Y entonces ya nos vamos después a las áreas de Brodmann, ¿sí? Las áreas de Brodmann ya nos van diciendo específicamente cuál es el área y qué función tiene. Entonces decía la 44, 45, si se daña nos da la alteración de la articulación, y la 22, la 39 y la 40 son las de Wernicke, ¿verdad? Y la 4 es la motora, y la 1, la 2 y la 3 es la sensitiva. Ahí, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cuando el paciente tiene un infarto cerebral y se debilita el brazo, la lesión puede estar aquí, pero también esos pacientes tienen dificultad para articular palabras. Pues entonces ya hacemos la correlación. El paciente tiene una disartria y tiene una hemiparesia. Porque aquí está cerquita esto, ¿sí? ¿Y se acuerdan ustedes de sus clases de neurología donde hablaban del homúnculo? ¿Cómo es el homúnculo? ¿Cómo es el homúnculo? Es la interpretación del cuerpo en cuanto a las áreas del cerebro. La más grande es la parte facial. Entonces es una representación topográfica de todo el cuerpo, en qué parte está localizado. Entonces de esta cara lateral va a estar el brazo, la cara y la mano y la lengua, y por la parte de atrás de esto va a estar el muslo, la pierna y el pie. Entonces si el paciente tiene una lesión, un infarto en esta cara, se va a debilitar más el brazo que la pierna y se va a alterar el lenguaje para articular, pero sí nos va a entender. Pero si la lesión está en la parte de atrás, entonces va a ser más la pierna que la mano, y entonces esta parte le irriga la cerebral media y la parte de atrás la cerebral anterior. Entonces es pura neuroanatomía básica. Entonces por eso nosotros ya sabemos qué arteria es la que se afectó, y si el paciente tiene una lesión cerebelosa o en tallo, decimos que es de la circulación posterior del sistema vértebro-basilar,
¿verdad? Y todo va a estar dado por los síntomas y signos que tenga el paciente, ¿se bien? Signos y síntomas. Y entonces ya nos vamos conociendo primero, aprendiendo las más básicas, las áreas más básicas, las siguientes, ¿no? Y entonces ya en los libros viene descrito todo esto, que la 1, 2 y 3 es área somatosensorial primaria, 1, 2 y 3. La 4 es la motora primaria, entonces están pegaditas las dos. Entonces un paciente que tenga un infarto en el área 4, que va a ser motor, se va a manifestar como debilidad o parálisis, pero también va a estar entumido porque las fibras motoras están así, pero se pasan un poquito para el otro lado y las sensitivas están así. No es puramente así que digan, no, si se dañó esto es puro sensitivo y esto es puro motor, no, se entrelaza. ¿Sí? Entonces va a estar débil, pero también va a estar entumido ahí, ¿verdad? Entonces así es como vamos haciendo nuestras conjeturas cuando vemos al paciente. Y entonces le decía yo, las fibras a veces se cruzan para un lado con otro, ¿sí? ¿Sí? Y el paciente puede tener, por ejemplo, una fascia motora, pero como las fibras se vienen para acá, también puede tener algo de sensitivo. Entonces se llama una fascia mixta, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que explorar con nuestros pacientes. Igual el lóbulo frontal tiene relación con el lóbulo temporal. Y entonces ya vamos haciendo, le digo, juntando todos estos signos y síntomas que tiene el paciente. ¿Y cómo vamos a saber todo eso? Con la semiología. Si no hacemos semiología, no vamos a llegar al posible diagnóstico o dónde está la posible lesión. Entonces primero tenemos que hacer un diagnóstico sindromático, ¿sí? Y después topográfico. Yo pienso que el paciente tiene un síndrome piramidal. Yo pienso que el paciente tiene un síndrome cerebeloso. ¿Por qué? Pues porque tiene síntomas de cerebelo. ¿Sí? O porque tiene lesión de la vía piramidal. ¿Sí? Y entonces ya se nos va acercando el diagnóstico para poderle pedir el estudio adecuado. Estudio adecuado, ¿sí? No vamos a pedirle una radiografía, vamos a poner de tórax a ese paciente. No, le vamos a pedir una tomografía de cráneo. Oiga, pero en la escuela me enseñaron que primero le tengo que pedir una radiografía de cráneo. Pues sí, pero lo vamos a retrasar más. Vámonos directo a la tomografía mejor, porque nos va a sacar de dudas, porque este paciente no se cayó, no se golpeó, y entonces a lo mejor la radiografía sí nos ayuda para ver si hay una fractura. Pero dicen que lo encontraron en su casa, acostado en su cama, desde la noche que se durmió y en la mañana ya no se pudo parar. Entonces no es algo traumático ahí, ¿verdad? Entonces la radiografía no nos va a ayudar. Y entonces fíjense bien esta imagen, que es más sencilla, donde nos va diciendo qué función tiene cada parte. Centro de asociación de la audición, ¿sí? Toda esta partecita acá, ¿sí? Centro de interpretación general, el área de Wernicke, y el área de Broca, centro de lenguaje. ¿Sí? Y entonces todo esto ya se lo enseñan a los alumnos de secundaria, porque esta es una imagen que la saqué de un libro de secundaria. Quiere decir que ya desde esa edad ya se les está enseñando. Que no les enseñen bien otra cosa. ¿La que sigue? La que sigue. Creo que ya se acabó esa. Bueno, y entonces esto nos va a ir diciendo conocer la anatomía normal, para que cuando veamos imágenes ya digamos qué es lo que se dañó. Y entonces decimos, pues este es el polo frontal, este es el occipital, y aquí está la hipófisis, ¿verdad? Entonces así vamos describiendo nuestra anatomía. ¿La que sigue? Una pregunta, ¿qué pasaría si alguien lesiona el hueso calloso? ¿Qué trastornos podría? De hecho, esa es una técnica quirúrgica que se hace, ¿sí? ¿El cuerpo calloso para qué sirve? Es una interconexión entre los dos. Nada más interconexión, ¿verdad? Y entonces nosotros, cuando vemos que un paciente a veces tiene epilepsia, ¿sí? Y no se controla con ningún medicamento, y ya se le dio de todo y sigue, se le hacen muchos estudios, y si se ve, por ejemplo, que el paciente tiene crisis parciales y secundariamente generalizadas,
Las parciales a lo mejor no son tan severas como las generalizadas. Una técnica quirúrgica es cortar el cuerpo calloso, desconectar un hemisferio de otro, porque el paciente de este lado empiezan las descargas eléctricas y se siguen extendiendo y se pasan por el cuerpo calloso y se va hacia el otro hemisferio y entonces ya son los dos. Y si estaba así, ahora está así, porque ya son generalizadas. Y entonces son más severas las generalizadas porque hay apnea. Y con las parciales no, el paciente sigue respirando, no se deteriora tanto. El riesgo es que las generalizadas nos hagan un estatus epiléptico. Y entonces una técnica quirúrgica es una callosotomía. Se secciona el cuerpo calloso ahí para desconectarlo del otro lado. Y entonces el paciente probablemente ya nada más va a tener crisis parciales y ya no se van a hacer generalizadas. Y no pasa nada. Incluso se ha visto que en los niños les pueden quitar casi la mitad del hemisferio. ¿Sí? Le pueden hacer una lobotomía o le pueden hacer una hemisferectomía. ¿Sí? Casi les quitan la mitad, les digo, del hemisferio. Pero como están niños, su plasticidad es mayor que de un adulto. Entonces el hemisferio que quedó a veces toma las funciones del otro. ¿Sí? En los niños es más fácil que tome esas funciones porque está en un periodo de aprendizaje. A nosotros, como ya estamos grandes, ya nuestra mano derecha, si somos diestros, es la que tiene más habilidad. Pero si se daña esta, tenemos que meter esta. Y al principio es torpe esta mano. Es torpe para comer, para agarrar las cosas, no, porque me cuesta trabajo. ¿Sí? Para botonarme la camisa me cuesta trabajo. Pero después esa plasticidad que tiene el cerebro va haciendo más conexiones y se va reforzando. Se va reforzando la habilidad porque la usamos más. Y entonces ya rápido se pueden bañar, cambiar. No sé si han visto el video de esa persona que no tiene pie ni manos. Cómo se cambia solito con la boca, se mete él solito con sus muñones que tiene. ¿Por qué? Porque ya agarró la capacidad, la habilidad, ya adiestró esos pequeños muñones que tiene. Entonces se puede cortar el cuerpo calloso y no pasa nada más se desconectan la comunicación entre uno y otro, pero siguen trabajando. Totalmente son dos cerebros. Sí. Sí, a nosotros predomina más uno que otro, ¿verdad? La mayoría del lenguaje se localiza en el lado izquierdo. Entonces, trabajan independiente, pero a la vez están conectados, pero se pueden desconectar y seguir trabajando. Si una persona es diestra, el ser dominante es el izquierdo, ¿no? A veces, bueno, en la mayoría de las personas, es un 94, 95%. Es más el hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo. Y si hay una lesión del territorio derecho de la cervical media, puede tener trastorno también del lenguaje. De hecho tienen trastornos del lenguaje, pero es menos. Entonces nosotros la experiencia es que vemos que si el paciente tiene un infarto cerebral del lado izquierdo, le va más mal que el que lo tiene del lado derecho. El paciente que tiene su infarto en el hemisferio derecho habla, platica, está más reactivo. Y quien lo tiene del lado izquierdo está más deteriorado. ¿Sí? Dificultad para comunicarnos. ¿Sí? O sea, es más severo, pues, de ese lado. Entonces tenemos que tener unas nociones básicas por donde corre el líquido cefalorraquídeo también, ¿verdad? Porque va a haber lesiones que se obstruya este conducto. ¿Y qué pasa? Se obstruye este conducto o este de acá, Hay aumento de la presión. entonces el líquido, si ven, se está produciendo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroides, por eso aquí están, y de aquí nacen las flechitas que se está produciendo el líquido cefalorraquídeo. Y en cuarto ventrículo pues también hay plexos coroides, ¿sí? Y se sigue produciendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces si se ocluye estos conductos, el líquido se sigue produciendo aquí mucho. Y entonces los ventrículos empiezan a crecer, y nos da una hidrocefalia.
¿verdad? Una hidrocefalia. O aquí puede haber un tumor o una hemorragia y comprima aquí y se ocluye el cuarto ventrículo y también nos da una hidrocefalia. Y entonces por eso un infarto o una hemorragia cerebelosa a veces hay que tener mucha vigilancia del paciente, porque se aprieta. Aquí está el hueso occipital, aquí está el tallo, y entonces un paciente que tiene una lesión aquí, ¿qué va a comprimir? El tallo, vamos a decirle ya, el tallo. ¿Y qué centros vitales se encuentran en el tallo? En la respiración y la circulación, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros hay veces que estamos pendientes y le ponemos en indicaciones vigilancia del patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener un infarto acá arriba, extenso, o una hemorragia, pero ya no puede crecer lo hinchado hacia arriba porque está el hueso, ya no puede crecer acá hay hueso, acá hay hueso. ¿Para dónde se va a hinchar? Aquí está el qué. ¿Por dónde pasa todo eso? El agujero magno, ¿verdad? Entonces si está hinchado y por arriba no puede, se va a hinchar hacia abajo. ¿Y entonces qué va a presionar? El tallo, entre ellos el bulbo, ¿verdad? Y entonces el paciente va a empezar a tener sus trastornos de la respiración. ¿Qué otro sistema se encuentra aquí y que corre hacia arriba? Las fibras aferentes. No, el sistema. ¿Y qué hace que se mantenga alerta la persona? El sistema reticular activador, ¿verdad? Es el que nos mantiene alertas. ¿Sí? Ese nos mantiene alertas. Y entonces se puede empezar a deteriorar ese sistema y empezamos a entrar en somnolencia. Somnolencia cada vez más profunda, llegamos al estupor y después del estupor llegamos al coma. Y entonces te dice a veces que el paciente tiene un deterioro rostro-caudal, deterioro rostro-caudal, porque llega el paciente y dice, oye, yo traje a mi familiar porque no lo podía levantar de la cama y me hablaba enredado. ¿Y cómo lo trajo? Pues venía, casi lo traíamos cargando porque el pie lo teníamos que empujar y la mano colgando y todavía nos quería hablar. Y ahorita me está diciendo que mi paciente ya está muy grave, que ya no habla y que ya le van a poner el tubo. ¿Pero por qué? Si nosotros lo traíamos y todavía venía despierto. Entonces el paciente está entrando en un deterioro rostrocaudal porque aquí hay algo que está creciendo y se está hinchando y está afectando al sistema reticular. Nace de aquí y va así, para un hemisferio y para otro hemisferio. Si aquí tiene algo, se va a deteriorar poco a poco, pero le sigue quedando el otro bueno y le sigue dando parte del tallo. Entonces eso es un deterioro más lento, ¿sí? Más lento, pero nos sirve, ¿sí?, de apoyo porque vamos viendo cuándo se nos va poniendo mal el paciente. ¿Cuándo? ¿Sí? Y si el paciente tiene un deterioro más súbito, quiere decir que su lesión estuvo aquí o aquí y empujó para acá. Y para eso nos sirve la semiología. ¿Cuándo empezó su paciente? ¿A qué hora se dieron cuenta que se puso mal? No, doctor, pues es que anoche estábamos platicando, eran las 10, 11 de la noche, y dijo, ya me voy a dormir. Y dice, ¿se quejó de algo? No, no se quejó de nada, él se fue a dormir, dice. Y en la mañana, pues en la mañana nos levantamos y pues, ya eran las 10 y él no se levantaba. Y mejor lo fuimos a ver y ahí lo encontramos que no se podía mover. ¿A qué hora empezó? No sabemos a qué hora empezó. Pero ¿a qué hora nos vieron por última vez bien? Como a las 10:30, 11 de la noche. Ah, pero yo me acuerdo que oí que se levantó al baño. ¿A qué hora eran? Pues como a las 2 de la mañana. Pues empezó entre esa hora y a la hora en que lo encontraron. No sabemos a qué hora, ¿verdad? Pero es importante el tiempo, ¿sí? Buscarle alguna relación a qué hora se empezó para saber si es algo que fue acá arriba o es algo que fue acá abajo, ¿sí? Algo súbito. Y entonces por eso es importante conocer un poco de neuroanatomía básica, porque ustedes le van a explorar, por ejemplo, van a decir, oiga, pero ya le revisé las pupilas. ¿Para qué le sirven las pupilas? Que todos le ponen pupilas isocóricas normorefléxicas con buena respuesta a la luz.
El núcleo se encuentra en el mesencéfalo, para ver la si hay lesión mesencefálica. Entonces aquí nacen los nervios craneales, solamente el 1 y el 2 no nacen de aquí, no nacen del tallo cerebral. Algunos nacen del mesencéfalo, otros de protuberancia y otros nacen aquí a nivel del bulbo, ¿verdad? Y entonces todo eso nos va a ir sirviendo para llegar al diagnóstico topográfico o sindromático del paciente. La que sigue. Y entonces, si yo les digo, tóquense su lóbulo temporal, ¿dónde lo tienen? ¿Dónde? Con un dedo nada más. Fíjense que aquí. Aquí pues, aquí. ¿Dónde? Allá donde dice que lo tiene, a ver. Arriba de Lore. Por todo esto. De este lado parietal. ¿Dónde está el parietal? Bueno, de ese lado, hasta la venta frontal. Entonces tienen que reconocer ustedes dónde tienen. Entonces rápense la cabeza y píntense. Y donen su cabello. ¿Verdad? Entonces hay que saber esto, porque ustedes le van a poner en urgencias el paciente, o cuando tenga pedido el paciente acude a consulta porque recibió un traumatismo. Entonces, doctora, ¿me puede dar un certificado? Porque yo voy a demandar a que me pegó. Paciente que ingresa porque trae una herida contusa, le ponen contusa, en el lóbulo frontal, o en el lóbulo parietal, o en el lóbulo temporal, de tanto por tantos centímetros, que abarcó piel, tejido celular subcutáneo y músculo, el cual se suturó por capas, y que la lesión tarda en sanar menos de 15 días o más de 15 días. A veces en el servicio nos piden eso, si estamos en el centro de salud, porque somos la autoridad. Si estamos más en un pueblito chiquito, pues nosotros somos la autoridad ahí, ¿verdad? Y eso ya se lo llevan. Entonces tienen que saber las localizaciones anatómicas. Entonces, ya después de que leímos toda nuestra neuroanatomía, nos vamos con imágenes sin los nombres. Y nos vamos haciendo preguntas. Bueno, ¿el lóbulo frontal para qué sirve? ¿El lóbulo temporal para qué sirve? ¿Dónde se inicia el homúnculo? ¿Dónde se inician las fibras piramidales? ¿Dónde se inician? ¿O dónde nacen? Dale la que sigue. ¿Dónde nacen? Entonces esta es una técnica que ustedes pueden utilizar para saber cuánto han aprendido, porque nada más lo van a estar leyendo. Ya lo leí, ahora hazte tu examen otra vez a ver si es cierto que ya te lo aprendiste. Entonces, ¿dónde estaría ahí las fibras motoras? Parte adelante. ¿Cuánto? En la 4. En la 4. ¿Dónde? En la parte anterior, ¿no? Porque vemos que la línea de Rolando es en la parte sería la anterior. Aquí viene la de Rolando, ¿verdad? Y quedamos que prerolándica está las fibras motoras, y postrolándica o postcentral están las sensitivas, ¿verdad? Y si yo dijera, ¿dónde se localiza el área de Broca? En la parte anterior. Pues aquí. ¿Y el área de Guamique? Pues acá atrás, ¿verdad? Y entonces nos van a ir diciendo dónde está la localización del daño, ¿verdad? Y entonces ya, mira, ahora sí ya lo localicé mejor. En azul las fibras sensitivas, y en rojo las fibras motoras, y en café las fibras del área motora de Broca, y en café las áreas de asociación visual y auditiva. Entonces esta es área de Wernicke, y este es el lóbulo occipital que se encarga de la visión, y este es el lóbulo frontal que se encarga de otras funciones, a veces de la conducta también, de la personalidad de la persona. Entonces así tenemos que ir haciendo nuestros apuntes, o estudiando, pues, ¿verdad? Ahí, la que sigue. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo se le llama esto? El homúnculo, ¿verdad? El homúnculo. Y entonces, decía yo, aquí está localizada en la cara externa, o sea, en esta cara, el tronco, el brazo, y fíjense cómo la mano tiene más tamaño.
¿sí? Viene la cara y la lengua y la laringe aquí. Entonces y aquí vienen las fibras, ¿cómo vienen? Entonces le decía yo, si el paciente tiene un infarto aquí, en esta parte de aquí, ¿qué se va a dañar más? La mano, la cara. Entonces el paciente no va a poder, va a tener una parálisis facial central, porque aquí está la cara, va a tener una disartria porque aquí está el área de motora de Broca, y va a tener una debilidad del miembro torácico. Y si la lesión está aquí en la línea media, pegadito acá a la línea media, ¿qué se va a lesionar más? La pierna, el miembro pélvico. ¿Por qué? Porque estas fibras nada más vienen acá. Entonces, si yo tengo un infarto aquí, nada más van a ser estas fibras, estas van a estar respetadas. Claro que aquí hay algo, pero se hincha y aprieta. Entonces, por eso cuando el paciente ingresa, tiene debilidad del brazo y pierna y la cara débil. Pero si ustedes se fijan, van a decir, a ver, le pellizcan la mano y va a decir, oiga, por más que le pellizco no mueve la mano, pero fíjese que le pellizco el pie y le hace así, jala más el pie y la mano no me la mueve. Ah, pero ahora sí van a decir, es que entonces tiene mayor afectación del brazo y cara porque esto es cerebral media y esto es cerebral anterior. O sea, las fibras no están juntas. Y ya cuando se va el paciente y nosotros lo vemos en la consulta, el paciente viene así, con la mano caída, pero ya viene así. Viene caminando, sí, pero puede caminar, arrastrando el pie, pero ahí viene. Oiga, ¿y cómo se fue cómo llegó al hospital? No, doctor, no podía mover ni brazo ni pierna. No, ¿y cuántos días estuvo internado? Pues estuvo como 10 días, 15 días. ¿Y cómo se lo llevaron? No, pues ya cuando lo llevamos ya se podía sentar, la mano aguada, como ahorita. Pero el pie ya lo movía más. Y ahorita, no, ahorita ya mire doctor, ya da pasos, ¿sí? Entonces ustedes ya van a saber que aquí le ocurrió su infarto, se hinchó, apretó estas fibras y por eso llegó sin poder mover. Pero ustedes cuando le hicieron la exploración decían, yo le pellizcaba el pie y me lo jalaba, le pellizcaba la mano y esa sí no tenía ninguna respuesta. Entonces quiere decir que tiene mayor afectación de esta área. Y esta área es la cerebral anterior, cerebral media, y esta es la cerebral posterior. Entonces, pura anatomía básica, y de ir correlacionando, la que sigue. Y entonces tenemos un homúnculo motor, ¿sí? Y un homúnculo sensitivo, ¿verdad? Donde se van a estar localizadas todas esas partes del cuerpo, ¿sí? Todas esas partes del cuerpo. Entonces, regrésate a otra. Y entonces aquí vamos a tener el homúnculo motor, el homúnculo sensitivo. Y de acá el otro lado, porque es del lado contrario, ¿verdad? Y entonces aquí vamos viendo cómo se va formando el homúnculo, cómo vienen las fibras bajando. Entonces aquí estaría el brazo, cara y lengua. Entonces por eso el paciente no puede hablar bien, tiene disartria, por eso el paciente no mueve mucho el brazo, ¿verdad? Entonces le digo, es neuroanatomía básica. La que sigue. Entonces, acuérdense, hay un músculo motor y un músculo sensitivo. La que sigue. ¿Quién está con la doctora? Otra vez me la van a hacer. Y entonces tenemos que tener nuestras relaciones anatómicas con nuestro cerebro. Entonces aquí estamos viendo un corte a nivel de mesencéfalo. ¿Cómo sabemos qué es mesencéfalo? Por eso, cuarto ventrículo. ¿Qué más? Los polículos. Porque tiene las orejas del ratón más famoso. ¿Cuál es? Mickey Mouse, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Ahí, entonces por eso lo reconocemos a veces en las tomografías o en las resonancias, esa imagen. Y aquí vemos que viene, por ejemplo, ¿esto qué es? El bulbo olfatorio. Y esto que está seccionado aquí, el nervio óptico, ¿verdad? El nervio óptico ahí.
Y entonces todo lo que esté apretándole al nervio óptico en esta partecita que se llama el quiasma nos va a dar síndromes quiasmáticos. De la visión, pues nos va a dar unas semianopsias. Entonces tenemos que hacer esas consideraciones anatómicas, saberlas de antemano. ¿La que sigue? Y entonces ahora sí ya vimos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a parte del tallo cerebral, ¿sí? Y entonces ya dijimos que el 1 y el 2 no nacen del tallo. Del 3 en adelante no hay pierde, todos nacen del tallo, ¿sí? Algunos de protuberancia y otros de bulbo. Ya si se lo saben de dónde nace cada uno, pues ya es mucha ganancia. Si no tener la noción de que nacen del tallo. Y si ustedes le llevan un paciente, por ejemplo, están en el servicio social y les dice: oiga, doctora, fíjese que usted acaba de llegar, ¿verdad? Sí, yo soy nuevo aquí en el centro de salud. Ah, mire, es que le traigo a mi papá porque él empezó que de repente amaneció y que no podía tragar. Tragaba y se ahogaba. ¿Sí? Y le digo que mueva la lengua y no la puede mover. Pero él entiende todo y me escribe: no puedo comer, siento que me ahogo. Y su conducta no es normal, su conducta es normal. ¿Sí? Se levanta, trabaja, pero lo único que no puede es comer, no puede tragar. ¿Qué van a pensar ahí? Afectaciones glosofaringe. ¿Qué más? ¿Qué le van a decir a esa familiar? Para empezar, ¿qué le van a pedir? Vamos a suponer que no le van a decir, le van a decir: ¿sabe qué? Le vamos a pedir un estudio. ¿Qué estudio le van a pedir? Tomografía. Oiga, doctor, ¿y para qué me va a servir la tomografía? Porque fíjate que es cara. Ya me había dicho el otro doctor que estaba aquí antes que usted que necesitaba una tomografía. Y ya pregunté y vale como 2.500. Y podemos hacer el esfuerzo por hacérsela, pues, porque me van a cooperar, voy a vender mis marranitos y mis gallinas. Pero ¿para qué me va a servir esa tomografía? ¿Usted piensa que me va a servir para algo? ¿Qué le van a decir ustedes? Para saber dónde está localizada la lesión. Y a usted le va a decir que usted, en su experiencia, doctor, ¿dónde pudiera estar la lesión? Con eso que usted ya le revisó a mi familiar, ¿dónde piensa que pudiera estar la lesión? ¿Qué pudiera estar dañado? Puede estar dañado algo que se llama tallo cerebral. Entonces nos vamos a ir por lo que encontremos en nuestra exploración neurológica, fíjense bien, en nuestra exploración neurológica. Entonces tenemos que saber explorar y saber hacer la correlación clínica. Si ya le hicimos nuestra exploración neurológica y el familiar dice que entiende, comprende y escribe bien, quiere decir que los hemisferios cerebrales están normales. ¿Sí? Que están normales, entonces la lesión no está ahí. Está donde nacen los nervios que hacen que funcione bien la garganta, que pueda masticar, deglutir y mover la lengua. Y entonces, ¿dónde nacen esos? Pues acá abajo. Acá abajo. Entonces ustedes le van a decir: ¿sabe qué? Le vamos a pedir una tomografía para ver si no tiene una lesión donde nacen los nervios que van a la boca. Los nervios que hacen que el paciente pueda tragar o deglutir, como le quieran decir, en términos que la gente entienda. ¿Sí? Lo siguiente, el paciente tiene una disfagia y vamos a ver si no tiene afectación de protuberancia o de bulbo. Pues la señora: oye, este doctor, ¿cómo sabe? Muy inteligente. ¿Verdad? Entonces ustedes ya van a decir: no, pues si acá arriba está bien, no son los hemisferios, tiene que ser más abajo la lesión. Y entonces ustedes van a ir a buscar la lesión en el tallo cerebral, en la tomografía, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el 1, el bulbo olfatorio, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12. ¿Sí? Aquí está el 12. Entonces van a buscar que no tengan alguna lesión de aquí. Ustedes lo van a explorar el paciente.
¿Cuántos nervios craneales hay? Nervios, son 12 de cada lado, ¿verdad? 12 de cada lado, y ustedes tienen que saber cómo van a explorar cada uno. ¿Cómo lo van a explorar? Entonces, ¿cómo explorarían al paciente que dice que no puede tragar? Que se le regresa la comida y que la lengua no la puede mover. Con una batealengua se estimula. ¿Y luego? La parte faríngea. Ajá. A ver si hay reflejos y celos en una ausencia. Bueno, la ausencia sería del disco. Más atrás sería de, bueno, la lengua y los pilares. Entonces todo eso se lo tienen que leer para la otra clase, que ya va a ser de pura exploración neurológica. ¿Sí? Y entonces usted va a decir, no mueve el 9 ni el 10. El 11 pues sí puede mover la cabeza, pero el 12 como que está afectado porque no puede mover la lengua. Usted tiene un síndrome de nervios craneales bajos, entonces probablemente su lesión esté en la unión bulbo-protuberancial, probablemente una lesión bulbo-protuberancial. ¿Sí? Entonces usted ya van a buscar si no tiene una lesión aquí, o tiene un tumor en cerebelo que le está comprimiendo. ¿Y cómo saben si tiene una lesión en cerebelo? ¿Cómo sospechan? Pues igual, ¿no? Porque no... Con la exploración del cerebelo. ¿Y cuál van a ser las técnicas o maniobras que van a hacer para explorar cerebelo? El dedo, nariz, Pruebas de coordinación. Si ya dijimos que el cerebelo interviene en las funciones de coordinación del tono, ¿verdad? Y del equilibrio, pues le tenemos que hacer pruebas cerebelosas. Y entonces es lo que van a leer ustedes, bien, para la próxima clase. ¿Qué pruebas se utilizan para explorar cerebelo y cómo se hacen esas pruebas? ¿Verdad? Para que ya les vaya quedando más claro, porque ya van a tener un poquito de neuroanatomía. La que sigue, doctora. Y nervios craneales, ¿cómo se exploran? Sistema arterial, que está muy enredado aquí. La que sigue. ¿Esto qué es? Entonces tenemos que tener unas nociones. Polígono está dado por la circulación de aquí para acá le llaman anterior y aquí le llaman posterior. Cerebral nace de la carótida. La carótida se bifurca en cerebral media, comunicante anterior, que va a dar a la cerebral anterior, y la comunicante posterior. ¿Sí? Y entonces tenemos esto que son vertebrales, forman la basilar y las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores. Y van a ser las principales. Entonces, en la tomografía que vimos, donde vemos todas las tomografías, el infarto casi hemisférico que tiene la persona se tapó desde aquí, desde el tronco. Por eso el tronco viene y nos da ramas así, todas las arterias así se bifurcan. Entonces tenía una base externa y un vértice interno, como pirámide. Entonces por eso va a estar tomada toda la cerebral media del lado derecho. Y el otro, la tomografía que se veía aquí, era un infarto lacunar. Pues a lo mejor nada más son estas, las lentículo estriadas, porque son muy pequeñitas. Entonces los infartos pues son infartos lacunares de 2, 3, 4 milímetros, muy pequeños, a veces que ni se ven, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ir viendo nuestra circulación. Decimos, esta inerva, la cerebral media va a inervar la cara lateral del parietal y partecita del temporal, y del otro lado igual. Y la cerebral anterior nos va a irrigar la parte anterior, media del hemisferio. Y el sistema vértebro-basilar nos va a irrigar tallo cerebral, cerebelo y una partecita del polo occipital, ¿verdad? Y entonces por eso van a encontrar ustedes pacientes que tengan insuficiencia vértebro-basilar. ¿Y cómo se va a manifestar esa insuficiencia vértebro-basilar? Déjala ahí donde está ahora. Y va a tener una insuficiencia vértebro-basilar. Quiere decir que no le está llegando sangre suficiente. ¿A qué estructuras? Al tallo, cerebelo y parte del lóbulo occipital. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar esos síntomas si no le llega sangre a estas partes?
Pues alteraciones de la visión, de la coordinación, del equilibrio, ¿verdad? A veces del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje a veces porque el paciente no le llega aquí a los nervios de la garganta, ¿verdad? Un síndrome cerebeloso. Entonces, por eso cuando vemos un paciente y que sospechamos que tiene algo neurológico, le tenemos que hacer toda la exploración neurológica, toda, completa, para ir descartando y nos va quedando lo más evidente que tiene el paciente. Y entonces le decía yo, aquí tenemos la cerebral media, irriga el lóbulo parietal y una partecita, unas ramitas se vienen al frontal, pero la principal que va a irrigar la cara interna es la cerebral anterior. Y aquí viene la pierna, y la mano viene de esta cara lateral, pierna, cara interna, cerebral anterior, cerebral media. El paciente tiene un infarto lacunar, son las lentículo estriadas, las cortitas. El paciente tiene un infarto cerebeloso, es sistema vértebro-basilar. Y entonces ya hay síndrome de la arteria cerebelosa posterior-inferior, síndrome de la arteria cerebelosa anterior-inferior, y así lo van a encontrar en la literatura. Síndrome de la pica, síndrome de la AICA por sus siglas en inglés, ¿sí? Ya son síndromes muy específicos ahí, ¿verdad? Pero ustedes lo que van a hacer es detectar que el paciente tiene un síndrome cerebeloso y canalizarlo rápido, no entretenerlo ahí. No, pues sabe que le voy a dar unas vitaminas y venga a verme dentro de una semana. De la semana no, oiga, se siente igual, le voy a dar otras vitaminas. No. Es lo que van a hacer, pruebas cerebelosas, oiga, sí tiene un síndrome cerebeloso. ¿Cuándo le empezó? Antier, doctor. ¿Y cómo está? ¿Se le quitó? No, se me ha quitado. Bueno, entonces mejor la derivo. La derivo y allá que descarten si tiene o no tiene. Pero ustedes ya van a tener las bases de acuerdo a la neuroanatomía y al cuadro clínico y van a hacer la correlación, la que sigue. Y entonces aquí vemos una tomografía con medio de contraste. Fíjense cómo viene aquí. ¿Esta cuál sería? La cerebral posterior, ¿no? Aquí viene la comunicante posterior y aquí viene la cerebral media. Cerebral media. ¿Y estos qué serían? Cerebrales anteriores, ¿verdad? Entonces hay veces que nosotros pedimos tomografía simple y hay veces que pedimos las dos contrastadas, más cuando sospechamos que el paciente pueda tener algún aneurisma o alguna malformación, ¿sí? Y entonces ya vamos buscando qué podemos encontrar, ¿sí? La que sigue es una cara anterior, la que sigue una cara lateral, como vemos como el sistema vértebro-basilar casi abraza al tallo, lo está abrazando, y manda sus ramitas al cerebelo, y manda sus ramitas al polo occipital, y manda sus ramas al tallo cerebral. Por eso un paciente que de repente súbitamente presenta deterioro del estado de conciencia, hay que pensar que si no tiene una afectación en tallo cerebral porque se afectó el sistema reticular activador, ¿verdad? Oiga, es que nada más de repente le dio un dolor de cabeza y se desmayó. Pudiera ser también, ¿no? La que sigue, la otra. Y entonces esta es una angiotomografía. Entonces aquí vemos las marañas de arterias. ¿Sí? Ya no queremos parénquima cerebral, queremos ver nada más las puras, el sistema arterial o venoso. ¿Sí? La que sigue. Aquí la estamos viendo en una porción lateral. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo qué fase es, si es la venosa, porque ya se están llenando los senos. Los senos cerebrales, no otros senos. La que sigue. Fíjense esta que bonita se ve. Entonces vemos cómo vienen las carótidas, se bifurcan las alas cerebrales medias, ¿sí? Y de ahí se juntan y nos dan las cerebrales anteriores que se vienen hacia arriba. Y otra vuelta vemos más claro cómo la cerebral media va a irrigar la parte lateral donde se encuentra brazo y cara, y la cerebral anterior nos va a irrigar la cara interna de ese hemisferio donde está la pierna. Y así nos vamos
localizando la posible lesión. Y aquí vemos cómo viene el sistema vértebro-basilar, las vertebrales, y forman la basilar ahí, ¿sí? La basilar ahí, ¿verdad? ¿La que sigue? No, la anterior creo que era. Entonces aquí la estamos viendo en una cara lateral, también. Entonces, todos estos estudios los hace aquí el hospital. Pero como hay mucho trabajo, hay veces que no se hacen porque esa es una reconstrucción en tercera dimensión. Nos hacen las más simples, ya cuando tenemos más dudas que pudiera tener en la tomografía una imagen sugestiva de aneurisma, ya pedimos una angiotomografía. Y entonces ya cambian los parámetros del tomógrafo y hacen reconstrucciones y quitan todo el parénquima y ya nada más vamos viendo la pura circulación. Pues todo eso se hace aquí. Aquí está, ¿no? Dice Hospital Vicente Guerrero. Entonces un paciente que se vio hace un año, a que pedimos todo eso. ¿La que sigue? Esta es una cara la anterior y otra es la posterior. ¿La que sigue? Y ya tenemos también el sistema venoso. ¿Sí? Sistema venoso que se daña menos, se daña más el arterial, pero también es importante saberlo porque nos pueden dar trombosis de estas partecitas de acá, y nos da una trombosis venosa. ¿La que sigue? Y aquí tenemos una imagen, y les dije yo, sagital, donde vamos viendo cómo hace esto aquí, los senos transversos, los senos rectos ahí, que son estos de aquí. ¿La que sigue? Y entonces ya esto es un corte axial del cerebro, donde vamos viendo que se viene sistema ventricular, plexos coroides. ¿Estos qué son? Ganglios basales, ¿verdad? Ganglios basales. Y entonces, si se acuerdan de la imagen del homúnculo, ¿sí? A ver, regrese ese rato. Más. Ahí, en la anterior. Ahí. Fíjense bien, cómo todas estas fibras vienen aquí separadas, pero aquí ya vienen en un solo ramo. Un solo ramo. Entonces, si nos da un infarto aquí, se va a dañar más la cara, el brazo y menos la pierna. Pero si el infarto está aquí pequeñito, la cuna, entonces se va a dañar todo. Todo. Y entonces, ahí radica, fíjense bien, la importancia de una buena exploración neurológica. Porque si el paciente desde que llega lo revisamos y dice, oiga, aquí tiene 1 de 5 y abajo tiene 1 de 5, quiere decir que es una debilidad simétrica o proporcionada. Y decimos, no, entonces si está igual, débil, igual el mismo grado de fuerza aquí que acá, la lesión probablemente sea aquí. Pero si la debilidad es mayor en una extremidad que otra, puede estar acá arriba. Entonces le decía yo hace rato, si aquí tiene 1 de 5 y aquí tiene 3 de 5, entonces la lesión está aquí. No está aquí. Pero si la lesión dice aquí tiene 1 de 5 y 1 de 5 siempre, entonces la lesión está aquí, porque aquí agarró todo, aunque sea muy pequeñita la lesión, agarró todo el ramo de fibras que vienen. ¿Cómo se llaman estas fibras? No, pero su nombre ahí, su nombre más práctico, no se vayan con eferentes, aferentes, que de nada nos sirven a veces ya cuando estamos con el paciente. ¿La vía qué? Vía piramidal, o también vía descendente, o también se llama vía motora, o también se llama vía corticoespinal. Todos estos 4 nombres. Por eso la neurología a veces es un poquito enredada, porque vemos un libro y dice, no, pues de la vía piramidal. Oiga, pero yo leí otro que decía que la vía corticoespinal es la que lleva la vía del movimiento, ¿verdad? Oiga, pero yo encontré que hay una vía descendente también que lleva el movimiento. ¿Cuál de todas es? Pues es la misma, nada más que cada autor le pone diferente nombre. Vía piramidal, vía motora, vía descendente, vía corticoespinal, es lo mismo. Y entonces pues va a haber un síndrome de piramidalismo, o así le ponen algunos compañeros. Tiene síntomas de liberación piramidal. Síntomas de liberación piramidal. Tiene lesión de vía piramidal. Tiene lesión de vía motora.
pues lo mismo. ¿Sí? Entonces, les decía yo, por eso es importante la exploración, que sepan explorar neurológicamente. Pero para eso tienen que saber anatomía básica, neuroanatomía. Entonces, si la debilidad es simétrica, mismo a grado de fuerza 3 y 3, o 2 y 2, o 1 y 1, o 0 y 0, la lesión puede estar aquí, un infarto lacunar. Entonces no hay tanto deterioro del estado de conciencia porque es muy pequeñita, pero está débil. Y aquí la lesión puede ser grande, pero no va a afectar brazo, cara y menos la pierna. Entonces va a tener una debilidad desproporcionada. Desproporcionada. Y entonces decimos, si aquí está más débil que acá, es la cerebral media. Y si el paciente se está deteriorando, con mayor razón, porque se está hinchando el cerebro, se está hinchando y está comprimiendo al otro hemisferio, y si se hincha mucho ya no crece para acá lo hinchado, ni para acá, ni para acá, va a crecer hacia el agujero magno. Y al agujero magno está ¿qué? El tallo, ¿verdad? ¿Y qué se encuentra el tallo? El sistema reticular activador. ¿Y para qué sirve? Para mantenernos alerta. Entonces quiere decir que llegó bien el paciente, a lo mejor despierto, y se fue deteriorando con somnolencia hasta que llegó el estupor. ¿Por qué? Porque ya se hinchó mucho esto y apretó hacia abajo, un deterioro rostro-caudal. Pero entonces, acuérdense siempre de esto, Y aquí ya vienen, fíjense bien, aquí vienen los ramitos. A ver, entonces, ¿dónde estábamos? Y en los ramitos ya vienen por aquí. Entonces aquí venían las fibras. Aquí estaba la piedra, fibras, aquí estaba el brazo, la cara, la lengua. Entonces aquí vienen las fibras bajando, pero aquí ya hacen un solo ramo y ya pasan por la cápsula interna. Pasan por la cápsula interna, brazo anterior, la rodilla y brazo posterior. Entonces un infarto aquí pequeño nos puede dar mucha debilidad simétrica. Infartos acá arriba nos dan debilidad asimétrica. Y entonces por eso es importante tener estas nociones anatómicas para describir dónde posiblemente está la lesión y hacer la correlación clínica cuando está el paciente. Entonces al hacer la exploración física general, neurológica, ya nosotros vamos en nuestra mente haciendo un posible diagnóstico sindromático, diagnóstico topográfico. Tiene un síndrome piramidal por afectación de la vía motora que probablemente esté afectada, la que irriga la cerebral media del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene debilidad del lado derecho. No, pues el paciente tiene disarte y tiene débil el brazo y la pierna, entonces está en este lado. No, porque el paciente le hice su campimetría por confrontación y tiene una hemianopsia. Pues puede ser que tenga a nivel del quiasmo. No, tiene una cuadrantonopsia, entonces la lesión está por acá abajo. Entonces, denle una leída otra vez a la neuroanatomía, al homúnculo, a los nervios craneales, cómo se exploran, para que en la otra clase que ya vamos a ver exploración va a ser más rápido, porque ustedes ya van a tener nociones. ¿Sí? La escala, ¿cómo se divide? ¿Cómo se gradúa la escala de fuerza? En 5. De 0 a 5. Olvídense de ponerle nombre. Ponle un paciente que tiene una hemiparesia de predominio braquial con fuerza, 2 puntos. Miembro torácico, 1 de 5. Miembro pélvico, 3 de 5. Ya ni le pongan de Daniel. Ya pongan nada más la escala porque es la universal que sabe, con la que se valora. Ya nosotros como neurólogos y ya los de rehabilitación ya tenemos otra escala que vamos poniendo 4 menos, 4, 4 más y 5. Pero ya nosotros porque somos más finos porque vemos al paciente cómo llegó y cómo lo vemos en la consulta externa. Ustedes nada más lo grueso de pensar que tiene algo y decir, en este momento que yo reviso al paciente tiene una hemiparesia derecha de predominio braquial con fuerza, en miembro torácica 1 de 5, en miembro pélvico 3 de 5. Nada más así y ya. Nada más ahí y ya. Entonces, denle una leída a la neuroanatomía otra vez, ¿sí? Y vamos a ver cómo se exploran las funciones mentales superiores: juicio, atención, cálculo, memoria, abstracción, estado de ánimo, todo eso, ¿no? Después nervios craneales, cómo se van a explorar. Sistema motor, ya me dijeron, tono, fuerza, trofismo. Tono, pues ya saben cómo está el tono. El trofismo, que no tenga atrofia de una pierna, otra pierna, de un brazo comparado con otro brazo, y medirle con cinta métrica. Y la fuerza en grados, cómo le van a hacer para explorar. Y de ahí
nervios craneales, cómo se explora el primero, el segundo, que se explora en el segundo, tercero, cuarto y sexto se exploran juntos, el quinto, qué función tiene motora y sensitiva, cómo van a explorar la sensitiva, cómo van a explorar la motora, todo eso debe una